Luisiana, septiembre de 1944. El tren que transportaba prisioneras alemanas redujo la velocidad al acercarse al campo Rosten, y 19 mujeres presionaron sus rostros contra las ventanas enrejadas, esforzándose por ver qué les esperaba. Les habían contado historias, lecciones de propaganda sobre la degeneración estadounidense, sobre un pueblo débil y ablandado, corrompido por el lujo. Entonces los guardias aparecieron en el andén, de más de 1.80 metros de altura, más anchos que cualquier hombre que hubieran visto en años de racionamiento en tiempos de guerra, moviéndose con una confianza casual que se sentía casi alienígena. Erika Schneider, de 24 años, operadora de radio de Múnich, susurró a la mujer junto a ella. «Son más grandes de lo que esperábamos». Esa simple observación comenzaría a resquebrajar todo lo que querían saber. La travesía del Atlántico había tomado 3 semanas desde Casablanca hasta Norfolk, Virginia, a bordo de un transporte de tropas convertido que rodaba y se inclinaba a través de tormentas otoñales. Las 19 mujeres, todas auxiliares de la Luftwaffe, capturadas cuando las fuerzas aliadas arrasaron las estaciones de comunicación a través del norte de África, pasaron la mayor parte del viaje en una bodega de almacenamiento convertida bajo cubierta, mareadas y asustadas y seguras de que navegaban hacia el castigo. Les habían alimentado con propaganda durante años, imágenes de estadounidenses como racialmente inferiores, físicamente débiles, moralmente corruptos, caricaturas mostrando a soldados pequeños y cobardes dependientes de la tecnología porque carecían de la fuerza y disciplina alemana, e historias de brutalidad estadounidense hacia los prisioneros, palizas, inhalación, humillación diseñada para quebrar el espíritu. Erika Schneider creía la mayor parte. No tenía razón para no hacerlo. Tenía 24 años, educada en un sistema que había controlado la información desde que tenía 12 años. Su padre había sido maestro de escuela antes de la guerra, leal al régimen, enseñando a su hija que Alemania representaba la cúspide de la civilización y que los enemigos eran inferiores por definición. Cuando el barco atracó en Norfolk, las mujeres fueron transferidas a una instalación de procesamiento, edificios de concreto, cercas de alambre de púas, guardias con rifles que no hablaban alemán. Fueron fotografiadas, se les tomaron huellas digitales, examinadas por médicos militares que eran profesionales, pero distantes. El proceso tomó 2 días. Luego fueron cargadas en un tren con rumbo al oeste. El viaje a través de Estados Unidos las dejó atónitas en silencio. Habían esperado ruinas. Seguramente una nación en guerra mostraría signos de sacrificio, de lucha. En cambio, vieron ciudades con luces resplandeciendo por la noche, granjas con graneros llenos y ganado gordo, pueblos donde los niños jugaban en las calles sin temor a ataques aéreos. La abundancia se sentía obscena, imposible, como un espectáculo escenificado diseñado para engañarlas. «No puede ser real», susurró Greta Hoffman, de 31 años, oficial de comunicación, que había trabajado en Trípoli. «Deben estar mostrándonos solo las partes buenas». Pero el tren rodó durante días, y las partes buenas nunca terminaron. A través de Virginia y Tennessee y Arkansas, pasando campos pesados conclusivos, pasando pueblos que no mostraban daño de bombas, pasando personas que se veían bien alimentadas y sin miedo. Erika presionó su frente contra la ventana, tratando de reconciliar lo que veía con lo que le habían enseñado. Si los estadounidenses eran blandos y débiles, ¿cómo habían construido esto? Si estaban hambrientos y desesperados, ¿dónde estaba la evidencia? Las preguntas la inquietaban más que cualquier respuesta posible. Campo Rosten, Luisiana, 15 de septiembre de 1944. El tren redujo la velocidad al acercarse a la instalación. A través de ventanas nubladas con polvo y condensación, las mujeres vislumbraron torres de vigilancia, cercas de alambre de púas, hileras de barracones de madera extendiéndose hacia bosques de pinos. Se veía como cada campo de prisioneros de guerra que habían imaginado, austero, funcional, diseñado para contención, pero cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, lo que vieron desafió toda expectativa. Los guardias estaban en el andén en formación ordenada. Había 6 de ellos, todos hombres, todos vistiendo uniformes del ejército estadounidense con pliegues planchados y botas pulidas, pero fue su presencia física lo que impactó primero y más fuerte. Eran enormes, no solo altos, aunque lo eran, muchos más de 1,80 m, sino de hombros anchos, brazos gruesos, cargando peso que parecía fuerza en lugar de grasa. Sus rostros estaban bronceados y saudables.
Sus movimientos eran confiados, relajados, no mostrando ninguna de la tensión o hambre que marcaba a cada soldado alemán que las mujeres habían visto en los meses finales antes de la captura. «Jesús», susurró Greta en alemán. «Míralos». Erika no podía apartar la mirada. El guardia más cercano al tren, un sargento con cabello rojizo y mandíbula cuadrada, debía pesar 90 kilos al menos. Sus antebrazos eran gruesos como postes de cerca. Sus manos parecían capaces de aplastar piedra. Junto a ella, Anna Koch comenzó a llorar en silencio. «Nos van a hacer daño», susurró. «Mira qué grandes son. Van a...» «Silencio», sisió Erika, aunque su propio corazón martillaba contra las costillas. El sargento dio un paso adelante. Habló en alemán acentuado pero comprensible. «Salgan del tren en fila india. Traigan sus pertenencias. No correr, no hablar. Sigan las instrucciones». Su voz era profunda pero no cruel. No gritó, no amenazó. Simplemente dio órdenes y esperó. Las mujeres salieron lentamente, agarrando pequeñas bolsas que contenían todo lo que poseían. Erika descendió en los escalones cuidadosamente, piernas temblorosas de días de viaje. Cuando llegó al andén, se encontró de pie a 1,5 metros del sargento pelirrojo. Él miró hacia abajo. Ella medía 1,65 m, promedio para una mujer alemana, y la diferencia en sus alturas le hizo sentir como una niña. «¿Nombre?», preguntó en alemán. «Schneider, Erika Schneider». Marcó algo en un portapapeles. «Asignación de Barracón 4, sigan al cabo Henderson». Otro guardia, de cabello oscuro, igual de grande, hizo un gesto para que un grupo de 5 mujeres lo siguiera. Erika estaba entre ellas. Caminaron a través del complejo en silencio, rodeadas de estadounidenses que se movían con una facilidad que se sentía casi descuidada. Sin tensión, sin miedo, solo hombres haciendo trabajos confiados en su fuerza y su autoridad. El contraste era asombroso. Cada soldado alemán que Erika había visto en el último año había aparecido delgado, exhausto, funcionando con adrenalina e ideología. Estos estadounidenses parecían como si acabaran de comer comidas completas y dormir 8 horas y pudieran luchar una guerra sin perder el paso. «¿Cómo?», susurró Greta detrás de ella. «¿Cómo son tan...?» No terminó, pero Erika entendió la pregunta. ¿Cómo podía un pueblo supuestamente inferior verse tan fuerte? ¿Cómo podía una nación en guerra durante 3 años no mostrar signos de tensión? La propaganda había estado equivocada, catastróficamente, fundamentalmente equivocada. Y si estaba equivocada sobre esto, ¿qué más estaba equivocado? El Barracón 4 era una estructura de madera con mosquiteros en las ventanas y una estufa barrigona en el centro. 20 literas alineaban las paredes, 10 por lado, con colchones delgados y mantas de lana. Un solo foco colgaba del techo. Al fondo había un pequeño baño con 3 lavabos, 2 inodoros y una ducha. El cabo Henderson, el guardia de cabello oscuro, les mostró el lugar con gestos eficientes. Las camas son primero en llegar, primero en elegir. El baño es compartido. Luces apagadas a las 22:00, despertar a las 6:00, el comedor abre a las 6:30. Su alemán era peor tal del sargento, pero lo complementaba con gestos de manos y señalando. Cuando terminó, se posicionó cerca de la puerta y simplemente esperó, mientras las mujeres reclamaban literas y desempacaban sus escasas pertenencias. Erika eligió una litera cerca de la ventana. Se sentó en el borde, probando el colchón, delgado pero limpio, y observó a Henderson a través de pestañas bajas. Era joven, tal vez 25 años, con hombros anchos y manos que empequeñecían el portapapeles que sostenía. Pero lo que más le impresionó fue su postura. Estaba relajado. Peso en una pierna, expresión neutral, no amenazante, ni siquiera particularmente interesado, solo presente, haciendo un trabajo. Había esperado crueldad, miradas lascivas, comentarios, amenazas. Pero Henderson simplemente se quedó ahí, ocasionalmente tomando notas, esperando que las mujeres se acomodaran. «¿Por qué no nos están lastimando?», susurró Greta detrás de ella. Erika no tenía respuesta. Después de 30 minutos, Henderson habló de nuevo. «Cena en 1 hora. Formación afuera del barracón. Alguien las escoltará». Después se fue. Simplemente salió, cerrando la puerta detrás de él. No había ninguna cerradura que girara, ninguna barra cayera en su lugar. No estaban encerradas. Y las mujeres se sentaron en silencio atónito durante varios momentos. Finalmente, Greta se levantó y caminó hacia la puerta. La abrió lentamente, miró afuera. Hay un guardia, como a 10 metros, pero solo está parado ahí. Ni siquiera nos está mirando. «Pruébalo», dijo Leslie Brown, de 28 años, especialista en cifrado que había mantenido el filo más duro de todas ellas.
Sal, ve qué pasa. Greta vaciló, luego salió al pequeño porche que daba al barracón. El guardia, otro estadounidense grande, la miró, pero no se movió. No habló, solo observó. Greta se quedó ahí, un momento. Luego volvió adentro. Nada, dijo. Solo me miró, no dijo, no hizo nada. Están esperando, dijo Liesel obscuramente, construyendo falsa seguridad, luego atacarán. Pero Erika no estaba segura. Pensó en la expresión aburrida de Henderson, la eficiencia profesional del sargento y la confianza casual que todos los guardias mostraban. Estos no eran hombres preparándose para abusar de prisioneras. Estos eran hombres que ya habían ganado y lo sabían. La formación para la cena ocurrió a las 6:00 horas. Un guardia diferente, mayor, de cabello gris, igual de físicamente imponente, las alineó afuera del barracón y las marchó al comedor sin palabras y sin drama. El comedor era un edificio grande de madera con mesas largas y bancos. Soldados estadounidenses comían en la mitad de las mesas, prisioneros alemanes, todos hombres, al vez 200 de ellos, ocupaban la otra mitad. Las mujeres fueron dirigidas a una sección separada cerca de la cocina. Erika se unió a la línea de servicio, tomó una bandeja de metal, se movió pasando mesas de vapor donde cocineros estadounidenses, no prisioneros, cargaron su plato con comida. Puré de papa, salsa, carne asada, judías verdes, pan con mantequilla y una manzana. Miró fijamente la bandeja, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Esto era más comida de la que había visto en una sola comida en años. En Alemania habían estado bajo racionamiento estricto desde 1939. Hacia el final, antes de la captura, había estado comiendo sopa aguada y pan negro, con suerte obteniendo carne una vez por semana. Esto era abundancia en una escala que parecía criminal. Se sentó en una mesa con Greta y Anna y otras 4 mujeres. Todas miraron fijamente sus bandejas, en silencio, abrumadas. Finalmente, Greta levantó su tenedor y tomó un bocado de papa. Sus ojos se cerraron. Las lágrimas comenzaron a caer. «Es real», susurró. «Dios nos ayude. Es real». Erika comió lentamente, metódicamente, tratando de no llorar. La carne estaba tierna, sazonada con sal y pimienta y algo más que no podía identificar. Las papas eran cremosas, la mantequilla fresca, la manzana crujiente y dulce. Cada bocado confirmaba lo que sus ojos le habían estado diciendo desde Norfolk. Estados Unidos no estaba sufriendo. Estados Unidos no estaba hambriento. Estados Unidos había estado alimentando a sus ciudadanos y sus soldados y ahora incluso a sus enemigos con comida que superaba cualquier cosa que Alemania había logrado incluso en tiempos de paz. En la mesa de al lado, un grupo de prisioneros alemanes hombres comían en similar silencio atónito. Uno de ellos, un hombre delgado con mejillas hundidas, sostenía su pedazo de pan como si fuera sagrado, volteándolo una y otra vez, incapaz de creer que era suyo. Al otro lado del comedor, soldados estadounidenses comían la misma comida, hablando y riendo, sin prestar atención a los prisioneros. Para ellos, esta comida era normal, poco notable, solo la cena. ¿Cómo perdimos ante esta gente?, preguntó Anna en voz baja. Era la pregunta que todos estaban pensando, pero nadie quería hablar en voz alta, porque la respuesta se estaba volviendo horriblemente clara. Habían perdido porque habían estado luchando contra un enemigo con recursos ilimitados, vasta capacidad industrial y suficiente comida para alimentar ejércitos y prisioneros por igual sin esfuerzo. Alemania había estado hambrienta desde 1943. Estados Unidos estaba sirviendo carne asada a cautivos enemigos. La disparidad era tan enorme que redefinió todo. Pasaron 3 días. La rutina se estableció. Despertar a las 6, desayuno a las 6:30, asignaciones de trabajo después del conteo tutino. Las mujeres fueron divididas en grupos para diferentes tareas: servicio de cocina, servicio de lavandería, mantenimiento de jardines, archivo administrativo. Erika fue asignada al edificio de administración del campamento, archivando documentos y organizando registros bajo la supervisión del sargento Marcus Riley, el gigante pelirrojo del andén del tren. Riley tenía 32 años, de Nebraska, con un rostro que parecía tallado en granito y una voz que llevaba autoridad sin necesitar volumen.
Medía más de 1,90 m de altura y pesaba al menos 95 kilos de lo que parecía ser músculo puro. Pero lo que más inquietaba a Erika no era su tamaño, era su competencia. Hablaba 3 idiomas con fluidez: inglés, alemán y francés. Conocía la Convención de Ginebra de memoria y aplicaba sus provisiones meticulosamente. Manejaba el papeleo con la eficiencia de un burócrata nato. Era paciente al explicar tareas, estricto al hacer cumplir las reglas y totalmente inmune a cualquier intento de manipulación. «Estarás organizando archivos de personal», le dijo a Erika en su primer día, gesticulando hacia una pared de archivadores. «Alfabéticamente por apellido. Cada archivo necesita ser revisado por completitud, identificación, reporte de captura, examen médico, asignación de trabajo. Si falta algo, márcalo con este formulario». Demostró una vez eficientemente. Luego la dejó trabajar. Erika pasó la mañana rodeada de archivos de prisioneros alemanes. Cientos, tal vez miles, todos capturados a través del norte de África e Italia. Todos ahora retenidos en campamentos dispersos por Estados Unidos. Leer a través de ellos era como presenciar el colapso de todo lo que había creído. Estos no eran soldados derrotados por tácticas superiores. Estos eran hombres que habían sido abrumados por pura abundancia material. Un archivo notaba: el prisionero reportó extrema sorpresa ante la calidad y cantidad de comida. Declaró que las raciones estadounidenses exceden cualquier cosa disponible para las fuerzas alemanas, incluso en tiempos de paz. Otro: el sujeto expresó incredulidad al ver fruta fresca en el comedor. Preguntó si era una ocasión especial, se le informó que era provisión diaria. Una y otra vez el mismo tema: prisioneros alemanes confrontando la realidad de que todo lo que les habían dicho sobre la debilidad estadounidense era propaganda, y Estados Unidos era fuerte en maneras que no habían podido imaginar. Al mediodía, Riley comía en su escritorio, mientras Erika archivaba documentos. Lo observó encubiertamente, la manera fácil en que se movía a pesar de su tamaño, la confianza inconsciente en cada gesto. Comió un sándwich que parecía pequeño en sus manos enormes, bebió café de una taza que podía contener medio litro. «¿Tienes preguntas?», dijo sin levantar la vista. Erika se congeló. «He llevado 2 años haciendo esto. Sé cuando los prisioneros tienen preguntas. Hazlas». Ella vaciló. Luego: «¿Cómo son tan saludables? Están en guerra. Su país debería estar racionando. Deberían de estar delgados, pero todos ustedes son grandes». Grandes, terminó Riley. La miró directamente. Porque Estados Unidos produce más comida de la que podemos comer, porque nuestras granjas cubren áreas más grandes que la mayoría de los países europeos, porque incluso en guerra tenemos excedente. Pero la propaganda decía, la propaganda son mentiras diseñadas para hacerte sentir superior, interrumpió Riley. Tu gobierno te dijo que los estadounidenses eran débiles porque necesitaban que lo creyeras. Si hubieras conocido la verdad que Estados Unidos puede desplegar millones de soldados bien alimentados y bien equipados mientras aún alimenta prisioneros con carne asada, podrías haber cuestionado si ganar era posible. Erika sintió algo quebrarse dentro de ella. Nunca tuvimos una oportunidad, ¿verdad? Riley estuvo en silencio por un momento. No la tuvieron. No contra esto. Gesticuló amargamente hacia la ventana, hacia Estados Unidos más allá. Pero eso no te hace menos humana. No significa que no merezcas un trato decente. Solo eres una persona que quedó atrapada en algo más grande que tú misma. Era la cosa más amable que alguien le había dicho en meses y venía de un hombre que tenía toda razón para odiarla. Las semanas se convirtieron en meses. Octubre dio paso a noviembre. Las mujeres se adaptaron a la rutina del campamento con la eficiencia resignada de personas que no tenían otra opción. Trabajo, comidas, sueño. Cartas ocasionales desde casa, muy censuradas, con meses de retraso, a menudo portando noticias terribles. Erika recibió una carta de su madre a principios de diciembre. El envoltorio había sido abierto y resellado múltiples veces, cubierto de sellos de varios servicios postales militares. La carta dentro tenía 4 meses de antigüedad, escrita en agosto. Querida Erika, rezo para que esto te alcance. Hamburgo fue bombardeado nuevamente en julio. Perdimos la casa. Tu padre y yo estamos viviendo con la tía Gerta fuera de la ciudad. La comida es escasa, comemos papas y repollo, a veces pan si tenemos suerte. He perdido 15 kilos. Tu padre parece un esqueleto, pero estamos vivos y agradecemos a Dios por eso. Espero que te estén tratando bien, espero que estés a salvo.
Espero que vuelvas a casa con nosotros cuando esta pesadilla termine. Tu madre amorosa. Erika leyó la carta 3 veces, luego la dobló cuidadosamente, la puso en la caja de madera bajo su litera, donde guardaba sus pocas posesiones. Su madre estaba hambrienta, su padre estaba hambriento, su ciudad estaba en ruinas y ella estaba comiendo 3 comidas completas al día, trabajando en una oficina calefaccionada, durmiendo en un barracón limpio. La culpa era aplastante. Esa noche se paró afuera del barracón, en aire frío que se sentía cortante contra su rostro. El complejo estaba tranquilo. Torres de vigilancia se alzaban contra un cielo lleno de estrellas. En algún lugar a la distancia, una radio tocaba música, jazz estadounidense, suave y complejo, y totalmente extranjero. El sargento Riley pasó en sus rondas, la vio parada ahí, hizo una pausa. ¿Estás bien, Snyder? Recibí una carta de casa. Riley esperó. Mis padres están muriendo de hambre. Mi ciudad está en ruinas y yo estoy aquí comiendo carne asada, cálida y segura. Lo miró. ¿Cómo es eso justo? Riley consideró la pregunta seriamente. ¿No lo es? La guerra no es justa. Estás experimentando las consecuencias de decisiones que tu gobierno tomó años antes de que fueras lo suficientemente mayor para cuestionarlas. Tus padres están experimentando las mismas consecuencias. Es todo profundamente injusto, pero nos están tratando bien, dijo Erika. ¿Mejor de lo que tratamos a sus prisioneros? Probablemente. ¿Por qué? Porque que tu gobierno estuviera equivocado no significa que nosotros tengamos que estarlo, respondió Riley simplemente. Porque estamos tratando de construir un mundo donde las guerras acaben y la gente regrese a casa y la vida se reconstruya. No se puede hacer eso si deshumanizamos a todos contra quienes luchamos. No se puede construir la paz creando más odio. Hizo una pausa, pareció debatir algo, luego continuó. Mi hermano estuvo en Normandía. Está muerto. Tu ejército hizo eso, pero tú personalmente no lo hiciste. Archivaste papeles y codificaste reportes del clima. ¿Debería odiarte por eso? ¿Debería hacerte pasar hambre? ¿Qué lograría eso excepto hacerme tan malo como la gente contra la que estamos luchando? Erika no tenía respuesta. Se quedó en el frío, sintiéndose pequeña y confundida y profundamente desplazada de todo lo que alguna vez había creído. Entra, dijo Riley suavemente. Hace frío, duerme un poco. Ella obedeció, pero el sueño tardó en llegar. Diciembre trajo desarrollos inesperados. El capellán del campamento, un pastor luterano de Wisconsin que hablaba alemán fluido, organizó servicios de Navidad para los prisioneros. También arregló para que la Cruz Roja entregara paquetes, libros, naipes, materiales de escritura, artículos de lujo pequeños como chocolate y jabón. Los paquetes llegaron el 20 de diciembre, distribuidos durante la formación vespertina. Cada prisionero recibió el mismo contenido: una barra de chocolate, una pastilla de buen jabón, un mazo de naipes, 3 hojas de papel de escritura con sobres y un pequeño libro en alemán. Para las mujeres, los libros eran colecciones de poesía. Goethe, Rilke, Heine. Erika sostuvo su volumen de Rilke con cuidado, pasando los dedos sobre la cubierta. No había sostenido un libro en casi un año. El simple acto de posesión, de recibir algo más allá de las necesidades básicas, se sentía desorientador. ¿Por qué?, preguntó Greta en voz alta, pronunciando la pregunta que todas sentían. ¿Por qué darnos estas cosas? Nadie tenía respuesta. La Nochebuena trajo otra sorpresa. El comedor fue decorado con cadenas de papel y un pequeño pino que alguien había cortado del bosque. La cena fue especial: pavo, puré de papas, salsa, judías verdes, salsa de arándanos, pastel. Después de la comida, el capellán dirigió un servicio. Himnos cantados en alemán, oraciones ofrecidas en múltiples idiomas, un sermón sobre esperanza y redención y la posibilidad de paz. Soldados estadounidenses asistieron junto a prisioneros alemanes. Los guardias estaban en atención, rifles en descanso, rostros neutrales. Cuando el capellán les pidió cantar Noche de Paz en alemán, 300 voces se alzaron en armonía incierta. Stille Nacht, Heilige Nacht. Erika cantó con lágrimas corriendo por su rostro. A través de la sala, el sargento Riley estaba de pie con sus manos cruzadas detrás de su espalda. Su expresión indescifrable. Después del servicio, Riley se acercó a ella mientras los prisioneros salían del comedor. Mi madre ama ese himno, dijo en voz baja. Siempre llora cuando lo canta. Dice que le recuerda que incluso en la oscuridad hay luz. Ella sabe que estás aquí, cuidando prisioneros enemigos. Ella sabe que estoy cumpliendo mi deber. Eso es suficiente para ella. ¿Y cuál es su deber, sargento? ¿Solo seguir órdenes? Riley la miró fijamente. Mi deber es recordar que ustedes son seres humanos, que tienen madres que las aman y hogares a los que quieren regresar. Y de tratarlas decentemente no es debilidad, es fuerza.
Es elegir ser mejor que las peores cosas que hemos visto. Se alejó antes de que ella pudiera responder, dejándola de pie en el frío con el eco de himnos en sus oídos y el peso de sus palabras presionando su pecho. Enero de 1945 trajo noticias del colapso alemán, la fallida ofensiva de las Ardenas, el avance soviético a través de Polonia, ciudades cayendo una tras otra. En el campamento los prisioneros escuchaban transmisiones de radio con creciente desesperación, entendiendo que la derrota ya no era una posibilidad, sino una inevitabilidad. Erika trabajó a través de todo ello, archivando documentos, organizando registros, tratando de no pensar demasiado en lo que cada archivo representaba. Otro soldado alemán capturado, otra vía interrumpida, otra familia esperando palabra que podría nunca llegar. Una tarde a fines de enero, Riley la llamó a su oficina. Estaba sentado detrás de un escritorio cubierto de papeleo, viéndose cansado. «Siéntate, Schneider». Ella se sentó, nerviosa. ¿Había hecho algo mal? «He leído tu archivo», dijo Riley. Era superadora de radio. Comunicaciones meteorológicas. Clasificación de bajo nivel, sin evidencia de participación directa en operaciones de combate o otras actividades. Otras actividades. Ella sabía lo que quería decir. Los campos, las atrocidades, las cosas que todos estaban aprendiendo ahora, mientras periódicos estadounidenses circulaban por el complejo llevando fotografías y reportes que la hacen querer vomitar. «No sabía», dijo desesperadamente. «Juro que no sabía». «Te creo», interrumpió Riley. «La mayoría de la gente no sabía. O no quería saber. Hay una diferencia, pero es más pequeña de lo que piensas». Hizo una pausa. «El punto es, cuando la repatriación comience, y probablemente será este año, probablemente serás autorizado rápidamente. Amenaza baja, sin evidencia de crímenes. Irás a casa». «¿A casa?» La palabra se sentía hueca. ¿Y qué voy a hacer?», preguntó Erika. «¿Ir a recoger escombros? ¿Encontrar a mis padres hambrientos? ¿Vivir en Alemania ocupada bajo control extranjero?» «Sí», dijo Riley simplemente. «Eso es exactamente lo que harás. Porque así es como se ve la reconstrucción. No es glorioso. Es solo trabajo. Pero no quiero irme. Dijo Erika y se dio cuenta al decir lo que era verdad. «Aquí estoy a salvo. Tengo comida, tengo trabajo. No tengo que ver en qué se ha convertido Alemania. No tengo que enfrentar lo que hicimos». La expresión de Riley se endureció. «No puedes esconderte aquí, Schneider. No puedes quedarte cómoda en un campamento de prisioneros estadounidense mientras tu país se reconstruye. Fuiste parte de lo que Alemania fue. Ahora necesitas ser parte de lo que se convierta». «Pero soy solo una persona», protestó Erika. «¿Qué diferencia puedo hacer?» «La misma diferencia que hace cualquiera. Puedes elegir ser decente, tratar bien a las personas, rechazar la ideología que llevó a este desastre. Una persona a la vez. Así es como los países cambian». Se levantó indicando que la conversación había terminado. «Vuelve a trabajar y empieza a prepararte. No estarás aquí para siempre». Abril trajo clima más cálido y noticias del colapso final de Alemania. Berlín rodeado, líderes encontrando finales trágicos en búnkeres, rendición inminente. En el campo Rostin los prisioneros esperaban con terror y alivio mezclados, sabiendo que el final estaba cerca, pero inciertos de lo que el final significaría. Erika se había acostumbrado a la vida del campamento en maneras que la asustaban. Sabía el nombre de cada guardia. Entendía las rutinas perfectamente. Podía navegar la burocracia como una nativa. Hablaba inglés fluidamente ahora, casi sin acento. Estados Unidos se sentía más familiar que Alemania. Y esa realización era profundamente perturbadora. Una noche a fines de enero, se sentó bajo un árbol que cerca del barracón de las mujeres, observando el atardecer a través de ramas de pinos. El sargento Riley se acercó, llevando 2 tazas de café. Le entregó una y se sentó en un banco cercano. «La guerra está casi terminada». «Sí». «Irás a casa pronto». «Sí». Se sentaron en silencio, bebiendo café mientras la luz desvanecía, y las sombras vespertinas se extendían largas a través del complejo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Erika finalmente. «Claro. ¿Nos odiabas cuando llegamos por primera vez? ¿Nos mirabas y pensabas, estas son el enemigo? ¿Estas son las personas cuyo gobierno hirió a mi país? ¿Mató a mi hermano?» Riley lo pensó. «No. Te miré y pensé,
Estas son mujeres asustadas, muy lejos de casa, que probablemente no querían esta guerra más de lo que yo la quería. Eso es lo que vi. Eso es lo que todavía veo. Pero fuimos parte de ello, insistió Erika. Servimos al régimen. Hicimos posible todo. ¿También lo hizo cada alemán que pagó impuestos, u obedeció órdenes, o simplemente mantuvo la cabeza baja y esperó sobrevivir? Interrumpió Riley. No eres especial en tu culpa, Schneider. Eres ordinaria. Eso es casi peor, ¿no? Saber que millones de personas ordinarias como tú lo hicieron todo posible. Erika sintió lágrimas ardiendo. ¿Cómo vivo con eso? De la misma manera que todos viven con sus errores, dijo Riley en voz baja. ¿Reconoces lo que hiciste? ¿Te comprometes a hacerlo mejor? ¿Trabajas para construir algo que evite que vuelva a suceder? Eso es todo, lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Se levantó, terminó su café, la miró. Cuando vayas a casa, y lo harás, recuerda este lugar. Recuerda que tus enemigos te alimentaron y te trataron decentemente y te enviaron de vuelta a reconstruir. Recuerda que la fuerza no se trata de crueldad, que ganar no requiere deshumanizar a los derrotados. Esa es la lección que llevas adelante. Se alejó, dejándola a sola con el atardecer y el peso de todo lo que había dicho. 8 de mayo de 1945. Alemania se rindió. La noticia llegó al campo Rustin en la mañana, transmitida a través de emisiones de radio que crepitaban con emoción y alivio. Los soldados estadounidenses celebraron no viciosamente, sino con obvia alegría. La guerra en Europa había terminado. Los hombres irían a casa pronto. En el barracón de las mujeres, el ánimo era fúnebre. Se reunieron en pequeños grupos, hablando en voces bajas, tratando de procesar lo que significaba la derrota. Algunas lloraron, otras se sentaron en silencio atónito. Unas pocas, como Liesel, se retiraron a la ira, culpando a todos menos a sí mismas. Erika se sentó en su litera y pensó en el tamaño del sargento Riley, en la abundancia de las comidas estadounidenses y la confianza casual de guardias que nunca necesitaron probar su fuerza porque era autoevidente. Pensó en la propaganda que le había dicho que los estadounidenses eran débiles y en la realidad aplastante que había demolido esa mentira ladrillo por ladrillo. Habían perdido ante esta gente no porque los alemanes fueran inferiores, aunque eso era lo que se les diría ahora, imaginó, sino porque Alemania había construido un sistema basado en conquista y odio e ideología insostenible, mientras que Estados Unidos había construido un sistema basado en producción y pragmatismo y vastos recursos. La diferencia no era racial o moral, era material, y las diferencias materiales en la guerra eran todo. Esa noche no hubo celebración en el campamento, solo rutiga tranquila, cena, conteo, luces apagadas. Los guardias estadounidenses parecían moderados, como si entendieran que su alegría era el dolor de los prisioneros y eligieran moderar sus respuestas en consecuencia. Riley se detuvo en el edificio de administración donde Erika estaba trabajando tarde, archivando reportes de fin de día. ¿Estás bien?, preguntó. No sé, admitió. ¿Cómo debería sentirme? Mi país acaba de perder todo, pero estoy aliviada de que haya terminado. ¿Eso me hace una traidora? Te hace humana. Cansada de la guerra, cansada de la muerte, queriendo reconstruir. Eso no es traición, eso es instinto de supervivencia. ¿Cuándo iremos a casa? Un par de meses, probablemente. Necesitan arreglar transporte, coordinar con fuerzas de ocupación, procesar miles de prisioneros. Pero pronto, irás a casa pronto. Erika sintió, sintiéndose entumecida. Una cosa más, dijo Riley. Cuando llegues a casa y cuando veas qué tan malo es, cuando enfrentes qué tan difícil será la reconstrucción, recuerda que es posible. Recuerda que nosotros nos reconstruimos después de nuestra guerra civil. Recuerda que la destrucción no es permanente. El odio no es permanente. Las personas pueden cambiar si eligen hacerlo. ¿Cambiaste tú, sargento? ¿Esta guerra te cambió? Riley sonrió tristemente. Aprendí que los enemigos son solo personas en diferentes uniformes. Aprendí que la fuerza sin compasión es solo brutalidad. Aprendí que ganar no significa nada si te conviertes en aquello contra lo que luchaste. Pausó. Sí, cambié. La dejó sola en la oficina, rodeada de archivos documentando la derrota de todo en lo que alguna vez había creído y la extraña misericordia de enemigos que habían elegido bondad sobre crueldad.
Julio de 1945 llegaron órdenes de repatriación. Las mujeres del Barracón 4 estaban programadas para transporte a Nueva York, luego por barco a Bremerhaven, luego dispersión a sus regiones de origen bajo supervisión de la autoridad de ocupación. Erika empacó sus pocas posesiones, el libro de Rilke, cartas de su madre, fotografías que le habían dado como regalos guardias estadounidenses que habían decidido que valía la pena recordar. Todo cabía en una pequeña bolsa de lona. La noche antes de partir, las mujeres se reunieron en el barracón para una noche final. Algunas hablaron sobre lo que encontrarían en casa, otras hicieron planes para mantenerse en contacto, aunque todas sabían que esos planes probablemente fallarían. Greta lloró, Ana estaba a silencio, Liesl mantuvo su entajo amargo hasta el final, negándose a ablandarse aún ahora. Erika salió a la húmeda noche de Luisiana y encontró al sargento Riley de pie cerca del barracón, fumando un cigarrillo. ¿No podías dormir?, preguntó. No. Le ofreció el cigarrillo. Ella lo tomó, inhaló humo en sus pulmones, aunque nunca había fumado antes. «Quiero agradecerte», dijo, «por tratarnos como personas, por ser», luchó por la palabra, «más grande de lo que necesitaba ser». Riley sonrió ante la frase. Todos somos más grandes de lo que necesitamos ser. Ese es el punto. Elegimos cómo usar ese tamaño. Crueldad o bondad. Opresión o misericordia. Elegiste misericordia. Elegimos actuar como personas decentes, incluso hacia enemigos. Eso no es misericordia, eso es solo ser humano. Permanecieron en silencio, escuchando cantar a las cigarras y truenos distantes retumbar a través de bosques de pinos. «¿Qué recordarás de nosotras?», preguntó Erika. Riley lo pensó. Que fueron valientes, que sobrevivieron, que enfrentaron el colapso de todo lo que habían creído y no se quebraron. Eso vale la pena recordar. «¿Qué debería recordar yo de ti?», preguntó. «Que éramos solo soldados haciendo un trabajo, que tratamos de hacerlo honorablemente, que creíamos que tratar bien a los prisioneros no era debilidad, era fuerza». Hizo una pausa. «Y que éramos más grandes de lo que esperaban, y eso hizo toda la diferencia». Erika rió a pesar de todo. Sí, definitivamente eran más grandes de lo que esperábamos. Llegó el amanecer, gris y húmedo. Las mujeres se reunieron afuera del barracón con sus bolsas, esperando transporte a la estación de tren. Los guardias formaron un perímetro suelto, no amenazante, solo presente, guiando sin fuerza. El sargento Riley estaba cerca del camión que las llevaría a la estación. Mientras cada mujer subía a bordo, les estrechó la mano, un gesto formal que se sentía extrañamente apropiado. Cuando Erika le alcanzó, él sostuvo su mano por un momento. «Buena suerte, Schneider. Reconstruye bien. Gracias, sargento, por todo». Subió al camión, encontró un asiento cerca de la ventana. Mientras el motor arrancaba y se alejaban, observó el campo Rostin retroceder. Los barracones, el comedor, el edificio de administración donde había pasado meses archivando documentos y aprendiendo que los enemigos podían ser decentes. Greta se sentó junto a ella llorando, en silencio. «No quiero volver, no quiero ver en qué se ha convertido Alemania». «Yo tampoco», admitió Erika. «Pero no tenemos elección. Esto es lo que significa perder. Lo enfrentamos, lo arreglamos, nos aseguramos de que nunca vuelva a suceder». El camión rodó a través del campo de Luisiana, verde y exuberante y totalmente extranjero. A través de la ventana, Erika vislumbró granjas con graneros llenos y ganado gordo, pueblos con luces ardiendo incluso a la luz del día, personas que se veían bien alimentadas y sin preocupación por la guerra. Pensó en pósteres de propaganda mostrando a estadounidenses débiles, dependientes de dinero en lugar de fuerza. Pensó en la realidad. Guardias como Riley que se elevaban sobre ellas física y moralmente, eligiendo bondad cuando la crueldad habría sido más fácil y tal vez incluso justificada. Pensó en volver a casa a reconstruir un país que había perdido todo porque había creído mentiras y seguido líderes que prometían superioridad mientras entregaban destrucción. Y pensó en llevar a cabo esa lección, que la fuerza sin compasión es solo brutalidad, que ganar no significa nada si te conviertes en monstruos, que los verdaderamente fuertes son aquellos que eligen misericordia incluso hacia los derrotados.
Erika Schneider regresó a Alemania en agosto de 1945. Hamburgo era peor de lo que había imaginado. Cuadra tras cuadra de ruinas, personas viviendo en sótanos, hambre por todas partes. Sus padres habían sobrevivido, pero eran esqueléticos, envejecidos más allá de sus años. Trabajó reconstruyendo lo que la guerra había destruido. Trabajo físico, limpiando escombros, salvando materiales, ayudando a reconstruir edificios, pero también trabajo psicológico, confrontando lo que el régimen había hecho, enfrentando culpa y vergüenza y complicidad. Tratando de construir algo mejor desde el colapso completo. Se casó en 1948, un hombre llamado Thomas, que había sido prisionero en Inglaterra y llevaba historias similares de bondad inesperada. Tuvieron 3 hijos y les contaron de la guerra, no como gloria, sino como advertencia. En 1965, Erika recibió una carta de Estados Unidos. El sargento Marcus Riley, ahora retirado, la había rastreado a través de registros de la Cruz Roja. La carta era breve. Querida señora Schneider, espero que esto le encuentre bien y prosperando en Alemania reconstruida. A menudo pienso en las mujeres del campo Rustin y me pregunto cómo les fue a todas. Espero que hayas encontrado la fuerza para reconstruir tanto tu país como tu vida. Espero que hayas transmitido la lección de que incluso los enemigos pueden ser decentes, que la misericordia importa, que todos somos solo personas tratando de sobrevivir en circunstancias más allá de nuestro control. Mis mejores deseos, Marcus Riley. Ella respondió inmediatamente. Se escribieron por años. Cartas anuales, saludos navideños, fotografías de familias crecientes. La correspondencia se convirtió en un hilo conectando a 2 personas que habían sido enemigos y habían aprendido que la enemistad era más pequeña que la humanidad. En 1988, Erika visitó Estados Unidos por primera vez como ciudadana libre. Viajó a Nebraska, conoció a Riley y su esposa, vio fotografías de sus nietos. Se sentaron en su porche bebiendo café y hablaron del campo Rustin, sobre la guerra, sobre la extraña gracia de sobrevivir. Eran más grandes de lo que esperábamos, dijo Erika, haciendo eco de esa primera observación de 44 años antes. Riley rió. Sí, y ustedes eran más fuertes de lo que sabían. Sobrevivieron, reconstruyeron, criaron niños que nunca repetirán esos errores. Eso es todo. Erika Schneider murió en 2003 a los 83 años. Entre sus posesiones, sus hijos encontraron el libro de Rilke que le habían dado en el campo Rustin, cartas de Marcus Riley abarcando 5 décadas, y una fotografía de Riley y otros guardias del campo Rustin inscrita a Erika, prueba de que los enemigos pueden convertirse en amigos y que la misericordia es más fuerte que el odio. En su funeral, su hija leyó de una de las cartas de Erika Riley escrita en 1990. Pienso a menudo en ese primer momento cuando los vimos a ustedes, guardias en el andén, mucho más grandes de lo que nos habían dicho que esperáramos, mucho más fuertes de lo que la propaganda nos había preparado. Esa disparidad física simbolizó todo lo que aprendimos en los meses siguientes. Eran más grandes de lo que esperábamos en todos los sentidos. Físicamente, moralmente, psicológicamente. Tenían el poder de lastimarnos y eligieron la bondad. Tenían la victoria y eligieron la misericordia. Esa lección moldeó todo lo que vino después. Alemania se reconstruyó porque personas como yo llevaron a casa el conocimiento de que la fuerza no requiere crueldad. Gracias por enseñarnos eso. Gracias por ser más grandes de lo que necesitaban ser. La historia de las prisioneras de guerra alemanas en campamentos estadounidenses se convirtió en parte de las historias de ambas naciones. Para los estadounidenses, representó un ideal de que incluso en guerra, incluso hacia enemigos, la decencia era posible. Para los alemanes, se convirtió en un recordatorio de que la derrota no había significado la destrucción de la humanidad, que sus enemigos habían elegido misericordia cuando la venganza habría sido más fácil. Académicos más tarde analizaron el impacto psicológico de la disparidad física entre guardias estadounidenses bien alimentados y prisioneros alemanes desnutridos. La diferencia de tamaño había sido marcada, prueba innegable de que la propaganda había estado equivocada sobre la debilidad estadounidense. Esta realización había agrietado la certeza ideológica más efectivamente que cualquier interrogatorio. La lección resonó hacia adelante a través de generaciones. La propaganda miente, pero la realidad física no. Cuando le dices a las personas que sus enemigos son débiles e inferiores, y estos enemigos resultan ser fuertes y capaces y misericordiosos, la disonancia cognitiva destroza sistemas de creencias. Marcus Riley murió en 1998.
En su funeral, sus hijos leyeron de su diario de guerra escrito en el campo Rusten, julio de 1945. Hoy las mujeres alemanas se fueron para repatriación. Schneider me agradeció por tratarlas decentemente. Le dije que solo estábamos haciendo lo que hacen las personas decentes. Pero he estado pensando en ellos desde entonces. Tal vez ese sea el punto, que tenemos que elegir activamente la decencia, que no es automática, que tratar a los enemigos con respeto incluso cuando no tenemos que hacerlo es lo que separa la civilización de la barbarie. Espero que nos recuerden como personas que fueron lo suficientemente fuertes para ser amables. Espero que cuando reconstruyan Alemania recuerden que la fuerza y la misericordia no son opuestos, son complementos, que los verdaderamente fuertes pueden permitirse ser misericordiosos. En 2019, investigadores de la Universidad de Texas descubrieron registros preservados del campo Rusten, registros de guardias, archivos de prisioneros, fotografías. Entre ellos había una foto grupal tomada en julio de 1945. 19 mujeres alemanas de pie frente al barracón 4, flanqueadas por 6 guardias estadounidenses, incluyendo al sargento Riley. La disparidad era visible incluso en la fotografía. Los guardias se elevaban sobre esas mujeres, no solo más altos, sino más anchos, más saludables, cargando peso que hablaba de comida abundante y paz relativa. Las mujeres se veían delgadas, gastadas, sin certidumbre. Pero lo que captó la atención de los historiadores fueron las expresiones. Los guardias no estaban sonriendo con suficiencia o amenazando. Se veían profesionales, serios pero no crueles. Y las mujeres, a pesar de todo, no se veían aterrorizadas, sino resignadas, aceptando, casi pacíficas. Era una fotografía de enemigos que habían aprendido que solo eran personas, de captores que eligieron bondad, de prisioneras que llevaron esa bondad a casa y construyeron nuevas naciones sobre su fundamento. Eran más grandes de lo que esperábamos, había dicho Erika. Lo decía literalmente al principio, una simple observación sobre tamaño físico. Pero con el tiempo la frase había llegado a significar algo más profundo. Eran más grandes en todos los sentidos que importaban, más grandes en compasión, más grandes en misericordia, más grandes en la lección de tratar a enemigos derrotados como humanos en lugar de como objetos de venganza. Esa elección, repetida miles de veces a través de cientos de campos por miles de guardias que podrían haber elegido crueldad pero eligieron decencia, cambió el mundo. No dramáticamente, no inmediatamente, pero silenciosamente, persistentemente, un prisionero a la vez, un acto de bondad a la vez, una ideología rota a la vez. Eran más grandes de lo esperado, y eso hizo toda la diferencia.